Señal directa. Se acaba de cumplir un año de la captura de Ismael El Mayo Zambada y esto ha desatado una pugna entre sus herederos y los Chapitos. Tan solo en este último año el saldo de esta guerra entre cárteles es de 1,700 asesinatos y 100 detenciones. Sobre esto vamos a platicar el día de hoy con David Saucedo, quien es consultor en materia de seguridad y quien nos acompaña a través de Zoom. David, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Un placer tenerlo en este espacio para platicar justamente sobre esta situación. Ya va un año de la pugna entre estos cárteles. David, nos gustaría que nos platicara, que nos pudiera dar un análisis de cómo se están reorganizando las fuerzas, los grupos fácticos en el estado de Sinaloa que tienen sumergida a la sociedad de ese estado en una violencia que ha alcanzado a todos los estratos. Niños, niñas han fallecido en fuegos cruzados. Hemos visto escenas terroríficas donde familias han perdido la vida. Platíquenos, por favor, qué es lo que está ocurriendo y cómo se han venido reconfigurando estos poderes fácticos y sobre todo la sociedad en este último año. Bueno, la guerra entre las dos facciones del cártel de Sinaloa ha pasado por varias etapas. Inicialmente hubo una especie de tregua luego de la captura del Mayo Zambada y su extradición a los Estados Unidos. Estuvieron acopiando, recopilando armas, hombres, municiones. Después da inicio las hostilidades. El gobierno federal trató de evitar que entraran en ruta de colisión. Diseñaron una estrategia muy parecida a la de los cascos azules, es decir, hacer un despliegue táctico operativo territorial para evitar que hubiera confrontaciones. Evidentemente fallaron. Después hubo una embestida combinada de Washington y del gobierno federal en contra de los Chapitos, que fue el grupo que tuvo las principales bajas, las principales mermas. Al ver esta circunstancia de erosión y de un bloque que había en contra de ellos, los Chapitos establecieron una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, con el objeto de equilibrar la balanza, y en paralelo el grupo del Mayo Zambada también logró algunas adhesiones de enemigos del cártel Jalisco. Entonces lo que tenemos ahorita es una situación de una guerra civil al interior del cártel de Sinaloa, cuya pauta está siendo marcada, los ritmos de la guerra son establecidos por los propios grupos que están en conflicto, mientras que el gobierno federal ha tenido un papel marginal en la contención de la violencia, tratando de evitar que se contagie este clima de este enfrentamiento a otras regiones del vasto narcoimperio del cártel de Sinaloa. Claro, David, justamente lo que estamos viendo es una atomización de estos grupos criminales a propósito de detenciones importantes como la de El Mayo. Sin embargo, también quisiera preguntarle, como comenta usted, se han estado haciendo algunas alianzas, por ejemplo, con el cártel Jalisco. ¿Cómo esta atomización del crimen organizado se ve reflejado justamente en estas explosiones de violencia cada vez más frecuentes y más localizadas en Culiacán y en sus alrededores? Tengo una opinión diferente, no percibo tal atomización, veo lo contrario, más bien una reconfiguración del crimen organizado. El cártel de Sinaloa nunca fue una estructura homogénea, vertical. El cártel de Sinaloa siempre ha estado compuesto por una confederación de grupos, de familias, de organizaciones que actúan bajo un membrete y en ocasiones con un liderazgo que les unifica, que en este caso siempre durante muchos años fue el Chapo Guzmán. Es una estructura diferente, por ejemplo, a la del Cártel de Jalisco, en donde tenemos una estructura vertical, piramidal, en donde su máximo líder pues, es el Nemesio Ceguera, alias el Mencho. Entonces, en el caso del Cártel de Sinaloa, lo que tenemos más bien es una fractura de la coalición que existía al interior, que les permitía actuar en comunión luego de la captura del Mayo Zambada. Pero prácticamente esta guerra ya se había dado en otros momentos. El cártel de Sinaloa ha tenido escisiones. La primera quizá fue la de los Beltrán Leiva, que rompieron con el Chapo Guzmán y crearon su propio grupo. Después hubo otra escisión que te protagonizó Damaso López, el licenciado, y su hijo, el Minelik. Después, con la captura del Chapo Guzmán, se fracturó nuevamente, captura y extradición a los Estados Unidos, se fracturó en varios grupos, el Mayo Zambada, los Chapitos, Aureliano, su hermano, Damaso López. Es decir, ha habido varios momentos
en donde el cártel de Sinaloa ha tenido esta configuración y también de guerras intestinas que ha habido al interior del cártel de Sinaloa. Y lo que estamos viendo es más bien el fenómeno opuesto, cómo los Chapitos logran una narcoalianza con un rival, el cartel Jalisco, a cambio de muchas cosas. Los Chapitos le darían territorio, algunos estados al cártel Jalisco, el control de algunos puntos de venta de narcomenudeo en ciudades importantes de los Estados Unidos, utilizar la ruta del Pacífico para trasiego de drogas. Todas estas son concesiones que dan los Chapitos al cártel Jalisco a cambio de su apoyo. Y por otro lado, Ismael Zambada Sicarios, alias el Mallito Flaco, hace una alianza con los enemigos del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces no hay como tal una atomización, una fragmentación, sino se están reconcentrando los grupos en torno a dos grandes bloques. Por un lado, los Chapitos y el cártel Jalisco, y por otro lado, el Mayo Zambada, su hijo, y los enemigos del cártel Jalisco. Interesante análisis, muchas gracias por la precisión, David, y también preguntarle cómo ha influido en esta configuración que ha estado explicándonos puntualmente el hecho de que Ovidio Guzmán se haya declarado testigo protegido en Estados Unidos y que esté colaborando con las autoridades justamente del país vecino para tener pues un mejor trato, un mejor pues sí, acuerdo judicial. ¿Cómo impacta eso en la reconfiguración y en la violencia que se ha estado viviendo, sobre todo en Sinaloa? Bueno, los norteamericanos están desplegando una estrategia audaz, un poco cínica, pero funcional. Por un lado, tienen a un líder de los Chapitos, me refiero a Ovidio Guzmán, proporcionando datos acerca de los anillos de protección política, policial, empresarial que brindan respaldo al cártel de Sinaloa, pero de la facción del Mayo Zambada. El Mayo Zambada, también en esta negociación que entiendo empieza a trabajar con el gobierno norteamericano, está dando la geolocalización de narcolaboratorios, rutas de trasiego, la identidad de jefes de plaza que trabajan en el cártel de Sinaloa, pero de la facción de los Chapitos. Es decir, el gobierno norteamericano tiene a dos líderes de las dos facciones más importantes del cártel de Sinaloa, no las únicas, pero sí las más importantes, que están dando información para erosionarse mutuamente. Toda la información que proporcione Ovidio y que proporcione el Mayo Zambada se va a convertir en decomisos, en capturas, en extradiciones. Va a haber un impacto como tal y un incremento de la violencia homicida en el país a raíz de toda esta información que ellos proporcionen en los acuerdos de delación premiada que ya firmaron en el caso de Ovidio o van a firmar en algún momento, como sería el caso del Mayo Zambada. Es decir, ellos van a obtener reducciones de sentencia, no estarán en prisiones de alta seguridad, seguramente conservarán gran parte de la fortuna que han acumulado con los años, lograrán que integrantes de sus círculos familiares no sean acusados, procesados por cargos de narcotráfico en los Estados Unidos. Todo esto a cambio de información acerca de la actividad criminal en México y sobre todo de los anillos de protección política a gobernadores, alcaldes, integrantes del Gabinete de Seguridad Federal que han brindado apoyo al cártel de Sinaloa. Claro, David. Y finalmente, ¿cuál es su opinión respecto a la postura que ha tomado la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener el control, digamos, el Estado mexicano de la seguridad y evitar la intervención de Estados Unidos a propósito de la declaratoria de terrorismo por parte de un par de cárteles mexicanos y la propuesta incluso de llegar a intervenir para controlarlos al señalar que pues se les ha salido de control totalmente al Estado mexicano? ¿Cuál es su opinión y respecto a esta política que ha estado tomando la presidenta, a pesar de pues que ha sido muy sensible y muy aguda las expresiones de violencia, sobre todo en Sinaloa? Bueno, entre la colaboración total con los norteamericanos y cerrarles la puerta por completo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha elegido una postura intermedia. Desde el punto de vista declarativo, la presidenta suele envolverse en la bandera y decir que no va a aceptar, permitir que se pisotee la soberanía y todo este lenguaje que le encanta a la izquierda mexicana. Pero en los hechos, el gobierno de México ha permitido que gente armada de la DEA, del FBI, hagan trabajo de investigación, que haya células de análisis táctico, haya sobrevuelos de drones, haya buques de la Armada Americana custodiando las costas mexicanas.
también han permitido que y han acatado las directrices de Washington, el envío de tropas hacia la frontera norte, a la frontera sur también, incremento de los decomisos. Es decir, sí hay una colaboración como tal de México con el gobierno de los Estados Unidos y no es una colaboración, es prácticamente una sumisión. La estrategia de seguridad que se aplica en México es una estrategia que han dictado los norteamericanos, pero no ha llegado a los niveles de permitir que tropas, columnas de hombres armados, de vehículos artillados, de tanques, crucen la frontera. Eso sí no creo que lo pueda aceptar la presidenta Claudia Sheinbaum. En todo lo demás, el gobierno de México sí ha cedido a las presiones de los norteamericanos. Pero ante la posibilidad de que se dé un envío de tropas uniformadas, eso no. Pero sí hay agentes del FBI, de la DEA, de la Homeland Security, trabajando en suelo mexicano, dando instrucciones a agentes mexicanos para la captura, decomisos, la geolocalización de narcolaboratorios, todo esto de manera oculta, de manera velada, como siempre se ha hecho en el pasado. Esto no es nuevo, no inició con Claudio Sheinbaum. Siempre ha habido agentes de la DEA armados en México, realizando detenciones, realizando investigación criminal, pero no al grado de permitir que las tropas norteamericanas crucen el río Bravo y empiecen a hacer una labor de desarticulación de los grupos del narcotráfico. Te reitero, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un discurso nacionalista en los hechos, pero una postura de aceptar y de someterse a las directrices de Washington en los hechos. Se nos termina el tiempo, pero interesantísimo su análisis. Le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros y compartirnos esta radiografía de lo que está pasando no solo en Sinaloa, sino en el país. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ti, te mando un abrazo. Igualmente.